Y después de la persecución de las mujeres, la de los homosexuales. Hablando de lo cual, por ahí viene puto Miquel. Pero vamos a ver, ¿por qué ha llegado tan tarde? Pero bueno, ¿y esas toses? No es coronavirus, lo prometo. No, espero que no, ¿qué es? Perdóname, padre, porque he pecado. Ay, sí, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que te pasa? A ver, es que vengo del archivo y ya ves el polvo que tienen esos legajos, de verdad. Claro, es que cualquiera pasa el plumero, por tanto archivo, por tanto legajo antiguo. Claro, pues eso estaba mirando precisamente, la pluma. Y entre legajos del siglo XVI, acabo de descubrir que todos estos años que he estado acostándome con hombres... Vaya. Resulta que era sodomía eso, y claro, yo sin saberlo. Bueno, hijo mío, 3 padres nuestros y ya está, no te abrumes tanto. Ay, si esa fuera la única pena que sufrían allá por el siglo XVI. Pero bueno, yo hoy vengo a hablar no solo de qué se le hacía a los hombres que yacían con otros hombres en la Edad Moderna, sino también de por qué. Pero vamos a ver, la homofobia tiene una razón, querido. Bueno, sí, todo proceso tiene sus razones históricas, y este tiene varias, pero es que hoy no vamos a hablar solo de maricones, también vamos a hablar de colonialismo, de imperialismo y de la acumulación originaria. Rojos y maricones es lo que hay. Oye. Pues allá vamos. Crux sacra sit lux, non draco sit lux, ad retro satana. Manu. ¿Sí? ¿Qué no es esto? ¿Esto no es va de retro? Sí, pero no. Esto es va de retro, ¿entiendes? La sección de historia de Carne Cruda. Con puto Miquel y Gerstórica. ¿Ya vas a salir del armario como un mamarracho? Bueno, sí. Eso. Bueno, me estabas hablando de la acumulación originaria, que es eso de la expropiación y acumulación de los medios de producción en unos pocos para tener una masa de trabajadores desposeídos, ¿no? Así es. Como bien nos han adelantado ya las gestóricas, estos procesos de asentamiento del capital y de acumulación estuvieron muy relacionados con la dominación del otro, de las mujeres, del sujeto colonial y también de los deseos alternativos, digamos. No debería sorprender a muchos a estas alturas que el marxismo y la disidencia de género y sexual estén muy vinculados. Pues a algunos se les atraganta, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar por el principio, a hablar de los comunes. Tic-tac, tic-tac. A ver, ¿vamos a hablar ahora de Podemos? No, tranquilos. Voy a hablar de la tierra comunal que muchos municipios tenían para el uso de la comunidad, gestionados por el municipio o entre los vecinos. Sí, bueno, hemos hablado de los comunes aquí en un programa especial. Está bien que lo aclares. Este régimen de tierras era bastante frecuente a finales de la Edad Media en la península ibérica y muchas zonas de Europa, sobre todo en zonas rurales. Cuando los reyes creaban municipios, les daban cartas en las que asignaba tierras para el uso del municipio o de sus habitantes. Pero también algunos señores hacían cosas similares. O sea, claro, esto podría servir de motivación a más de uno para poblar estos municipios y estas tierras. Sí, en la península, de hecho, muchos de estos comunales se establecieron en los esfuerzos de repoblación a medida que los reinos cristianos avanzaban al sur. ¿Y cómo eran estos comunales? Legalmente había diferencias entre los de realengo, los comunes, los baldíos. Cambiaba también si el municipio era de realengo o de señorío, pero no nos vamos a entretener en ello. Sí. Me aburro. La jerga legal para otro día. Sí. Muchos de estos eran pastos o bosques, pero también había tierras comunales para ser cultivadas en turnos o en sorteo, o incluso que se podían arrendar parcialmente por un tiempo limitado. Vamos, que funcionaban como una manera de gestión colectiva para beneficio de todos. Sí, y bueno, había algunas normas también sobre cómo usarlos para poner algunos límites a, por ejemplo, cuántas cabezas de ganado podía llevar cada vecino a pastar por ahí. Sí, no fuera a haber un vecino listo que abusase. Claro, esa es la base de uno de los dilemas económicos más conocidos, que es la famosa tragedia de los comunes. Sí, ¿no? aquí hemos puesto hasta una canción que se llama así. Bueno, si yo abuso del sistema común, aunque sea un poco, el beneficio va todo para mí, pero claro, el coste se asume de manera colectiva. Y si todos hicieran eso, pues el sistema a freír puñetas. Y efectivamente, a lo largo de la Edad Moderna, estos sistemas de propiedad comunitaria se fueron a freír puñetas en beneficio de la propiedad privada. Ay, qué pena, el anarquismo ahí lo tuvo casi en la yema de los dedos. ¿Pero tú crees que fue por el famoso dilema? Algo me dice que si me lo preguntas es por qué no. Sí. El proceso fue mucho más complejo, claro. Tan complejo que duró siglos y se dio en muchas formas. Pero en Inglaterra o en Francia conocemos los cercamientos y en la península se dieron procesos similares. ¿Y qué llevó a que desapareciesen? Pues lo de siempre, la mala gestión, la precariedad y la usurpación por parte de los poderosos. Eso último suele tener bastante importancia. Pensaba que estábamos hablando de cosas del pasado. Bueno, es el eterno retorno de lo mismo que diría Nietzsche. Antonio Miguel Bernal, estudiando las tierras comunales y su evolución en Andalucía, identificó 3 causas principales. Las tierras comunales eran un colchón de seguridad para malas cosechas o malos años, pero claro,
A veces estos colchones se quedaban sin relleno. ¿Y qué hacían en esos casos? Bueno, pues se vendían algunas de estas tierras para atraer a nueva población, o la corona, en programas para repoblar, disponía de estas tierras comunes para repartirlas. Luego estaba, por supuesto, la usurpación por parte de nobles, a veces por triquiñuelas legales y otras directamente por medio de la violencia. Por mis santos cojones. Exacto. En palabras del jurista Castillo de Bobadilla... Nunca vi un lugar sin pendencias que tenga muchos campos baldíos, y esto nace de la gran codicia de los recios poderosos. Ni vi cosa más frecuentada que es apropiar para sí lo concejil. Y luego, por supuesto, pues también tienes las ventas. La Edad Moderna vio el refuerzo del Estado, de la corona y, bueno, de un imperio que tenía que mantenerse sacando fondos de donde fuera. Así que asumo que más impuestos municipales, entre otros, y más presión fiscal para los de abajo. Exacto. ¿Estamos hablando del pasado o del presente? Es que en el antiguo régimen ten en cuenta que encima solo pagaban impuestos los... Igual sí que no han cambiado tanto las cosas. Vale. Por ejemplo, la ciudad de Sevilla, para poder pagar los casi 3,5 millones de ducados acordados por Felipe II, tuvo que hipotecarse y al final vender gran parte de sus tierras concejiles. Entonces, poco a poco, estas tierras se iban depredando por los poderosos, fueran nobles o latifundistas. Exacto. En algunos casos, estas ventas también conllevaban una usurpación de las tierras colindantes. Ah, el famoso me como una y cuento 20. Claro, y todas estas usurpaciones llevaban a trámites legales, juicios y procesos que duraban décadas o incluso siglos. Los nobles y señores tenían las de ganar en los procedimientos legales, por lo que fuera. Pero muchos de estos conflictos duraban en la memoria de los pueblos, hasta el punto que cuando se aprobó la ley de la reforma agraria de la República, ¿sí?, aún se seguían pleiteando muchas de estas tierras tomadas 2 o 3 siglos antes. Toma ya. Y mientras tanto el uso como los beneficios iban a los de siempre. Claro, esta privatización silenciosa fue acompañada, sobre todo a partir del siglo XVIII, ya de discursos que la legitimarían. La famosa Ilustración. Sí, así nos encontramos a algunos ilustrados como Jovellanos que protestaban que las tierras comunitarias no eran productivas y que, por tanto, para incentivar la producción y para modernizar el país, era necesario privatizar los comunales. Porque aparte de ilustrados eran un poquito liberales. Y todos estos pasos en pos de lo mismo, más beneficio, pero peor repartido. Exacto. La mayor productividad agrícola no previno, por ejemplo, las hambrunas por la especulación con el precio del grano, ahora controlado por los grandes latifundistas o nobles. Pero, eso sí, garantizaba una mayor masa de población cuya única propiedad era su fuerza de trabajo. Vale, todo esto está muy bien, es muy interesante. Me ha gustado mucho toda esta explicación y la desconocía. Pero, ¿qué tiene que ver con el movimiento LGTBI? Muy bien, a ver, vamos a ello. Porque me estás dejando totalmente con el culo torcido. Juro que tiene relación. A ver, es que todo este discurso de la productividad y todo en pos de la modernización del Estado, aunque lo vemos para el plano agrícola, era también una de las justificaciones por las que se hacía para regular los cuerpos, la reproducción y el deseo. ¿Por qué no hablar del sexo? ¿Por qué no hablar de la fuerza y la carne? ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía la Tres Ovares. Una leyenda. Bueno, verás, durante los siglos de la Edad Moderna se asienta una preocupación por el pecado nefando, que así lo llamaban. De hecho, en 1497, recién empezada la Edad Moderna, los reyes católicos proclamaron una pragmática contra la sodomía. ¿Y qué decía esa pragmática? Básicamente se exigían menos pruebas para demostrar que se había cometido un delito de sodomía y por lo tanto era mucho más fácil perseguirlo. Así que quien más, quien menos podía ser acusado de sodomita. Exacto. Y por otro lado, el tribunal confiscaba todos los bienes del condenado, lo cual también viene bien para que el Estado expropie, acumule y prive a estas personas de un acceso a la propiedad. Bueno, exactamente lo mismo que se ha hecho con las brujas, con las mujeres acusándolas de brujas, pasaba con ciertos hombres acusándoles de homosexuales, de sodomitas, para quitarles la tierra. O sea que el capitalismo se ha sostenido sobre los hombros de brujas y maricones. Exacto. Qué bonito. ¿Y cuál era la base para justificarlo como pecado? Vale, en la Edad Media la sodomía era una impureza, algo que sin duda no se veía bien. Pero a lo largo de los siglos XVI y XVII, las leyes y los moralistas argumentan más y más que la sodomía era un crimen contra el orden natural y contra el Estado ¿Contra mismo. el Estado? Hombre. Madre mía. O sea que aunque la justificación variaba, vemos una tendencia a identificarlo como un peligro social. Sí, ahora que aunque sodomía solemos asociarlo con el sexo entre hombres, había muchas otras actividades que podían entrar bajo esta categoría. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuáles? Bueno, el sexo entre hombres, obviamente, pero también el sexo anal entre personas de distinto género o el uso de cañas o artilugios por una mujer para penetrar a otra. Para algunos, incluso el que una mujer estuviese encima de un hombre durante el acto. O sea, que solo se podía el misionero.
Claro, de ahí el nombre. Pero mira esos malditos católicos llenando el maldito mundo de maldita gente que no pueden alimentar. Esto es lo que Fray Bartolomé de Medina calificaba como sodomía imperfecta, que podía tener una pena, pero normalmente era menor si se comparaba con la sodomía perfecta, que era la dada entre dos hombres. En condiciones... Sí. La sodomía bien hecha. Exacto. O la hacemos bien o no la hacemos. Exacto. ¿Y cuál era el criterio de distinción entre la sodomía perfecta y la imperfecta? Pues básicamente el desperdicio de semen, Vaya. ya sabes, con fines no reproductivos. Ujú. En esta época estaba bastante extendida la idea de que la creación divina era un proceso constante y el hombre, no el ser humano, el hombre, Ujú. tenía un papel que cumplir en ella. Bueno, un poco en línea con eso de creced y multiplicaos. Exacto. El papel de la mujer era en este caso más el de una vasija. Así que suena mal, pero Bueno, hoy con lo de la gestación subrogada, algunos siguen pensando que es así. un poco también, es verdad. No hemos cambiado tanto, ya No. lo vemos. Así que claro, el derramar donde no tocaba, con fines que no fueran la reproducción, era un terrible pecado. ¿Y qué pasaba con las mujeres que empotraban a otras mujeres? Bueno, si bien era un pecado grave, algunos moralistas establecían que no era tan grave porque no había desperdicio de semen. Pero sí de fluido vaginal. ¿No? Es que, claro, es que cuando ves a la mujer como simplemente una vasija, pues tiene su lado bueno, supongo. Así que nada, no se alteraba la economía de la creación. El deseo de las mujeres no importaba, básicamente. Al final, toda esta regulación del cuerpo y del deseo tenía unos fines bastante claros. Asegurar el modelo de familia patriarcal, donde la mujer es un complemento a controlar y todo el mundo se case y se centre en la actividad más importante, tener hijos. Exactamente. Ahora, la regulación y las penas para todas estas desviaciones variaban enormemente. Algunos, sobre todo si eran de buena familia, podían optar por tomar el hábito o por el exilio. Otros tenían menos suerte y eran condenados a la hoguera. Clases siempre ha habido, hasta en los delitos. Bueno, sobre todo en los delitos, más bien. Y en un contexto de imperialismo colonial, estas leyes y juicios llevaban también a controlar y regular los cuerpos y actividades del otro. El problema es quién es para ti el otro. Bueno, aquí entendemos el otro no solo como el súbdito peninsular que no encajaba en ese modelo viril, ¿no?, el sodomita, sino también el de las poblaciones indígenas y afrodescendientes al otro lado del Atlántico. Ah, todo lo que no fuera blanco y heterosexual, vaya. No sé a qué me suena esto. Bueno, no vayamos por ahí. En los discursos de muchos moralistas, la sodomía era una enfermedad que venía desde fuera, traída por italianos o por valencianos o por portugueses. Que los Esto también dice mucho de Sí, nuestros prejuicios, ¿eh? Era en plan traída por extranjeros, como los valencianos. Para los holandeses la traían los españoles o los franceses. En definitiva, una infección que siempre venía de fuera, estuvieras donde estuvieras, y amenazaba con a la integridad del pueblo. Sí, y esta amenaza extranjera, en el caso del Nuevo Mundo, también se entremezclaba con aspectos raciales. ¿Y por qué esta persecución de los deseos alternativos empieza a ser más generalizada ahora, precisamente? Bueno, por un motivo bastante simple. Eran un desafío a las formas de acumulación y transmisión de la propiedad privada en el orden patriarcal. La acumulación originaria creaba súbditos en un orden también sexual y racial. Pero para esto he decidido traer a Enrique Moral de Eusebio, que es un doctorando en la Universidad Pompeu Fabra. Y seguro que puede aclararnos muchísimas cosas. Es muy listo, la verdad. A mí me da mucha rabia. De hecho, está realizando su tesis centrada en las políticas y las violencias sexuales del periodo colonial en Guam, allá por las Islas Marianas. Enrique, crudos días. Hola, buenos días. Dice Miquel que eres muy listo. Sí. Bueno, no tanto, el más. Bueno, a ver, ¿cómo se entremezclaba la sexualidad con el elemento racial en el caso de los chamorros de Guam que estás estudiando? Pues yo creo que la primera forma en la que lo se ve, ¿no?, es al principio, cuando llegan los europeos por primera vez al archipiélago y no establecen una colonia, sino que van llegando barcos, ¿no?, de españoles, de neerlandeses, y entonces en los diarios de navegación de estos barcos, a las mujeres chamorras, a las nativas, se las erotiza a la vez que se las exotiza, ¿no? Uh-huh. Viendo lo que dice una artista, Iquillo Espiña Narváez, que habla de esta eroexotización, ¿no? Entonces estos marineros hablan de ellas como desvergonzadas, como lujuriosas, e incluso las llegan a deshumanizar, hablando que las comparan, ¿no?, con animales. Dicen que se mezclan entre ellos los indígenas como animales. Y luego, una vez se establece la colonia, ¿sí?, este cruce, ¿no?, entre lo racial y la sexualidad se ve sobre todo en los matrimonios. En los matrimonios mixtos entre soldados, que podían ser españoles de la península o criollos, ¿no?, en Nueva España, y las mujeres indígenas, que además eran matrimonios que tenían consecuencias también en el plano de lo político, de lo público, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que se casaban con soldados estaban exentas de trabajar en los campos,
pero las que estaban casadas con indígenas debían trabajar en las haciendas de los jesuitas, ¿no? Y de las autoridades civiles, y muchas de ellas incluso llegaban a abortar porque decían que no querían parir esclavos para el español, ¿no? O sea, trabajaban en condiciones realmente duras, y esto llevó a que los propios indígenas, ¿no?, de la colonia se estuviesen extinguiendo, ¿no?, por esta falta de hijos entre los matrimonios entre hombres y mujeres indígenas. ¿Y estas persecuciones buscaban más la condena o la reforma? Es decir, ¿se entendía que se podía, entre comillas, curar al sodomita? Pues en el caso de la sodomía, claro, la sodomía se considera un pecado contra natura, ¿no?, que atenta contra el orden natural. Entonces, como algo polutivo, ¿no?, que contamina tanto a la persona que lo practica como al conjunto de la sociedad. Entonces, las penas que se imponen a los sodomitas, ¿no?, como la hoguera, ¿no?, que era la más grave, no buscan ningún tipo de reforma, sino que buscan como una purga, ¿no?, como purgar ese mal. Porque tenemos que tener en cuenta que la sodomía no se consideraba una enfermedad, o sea, no es como luego la homosexualidad en el siglo XIX, sino que en la época ser sodomita era aquel que cometía una práctica, ¿no? Como dice Foucault, Michel Foucault, el historiador, el sodomita era un relapso, era un reincidente, ¿no? A mí me gusta compararlo con los ladrones. O sea, una cosa es un ladrón que cometió un acto en un momento determinado y otra cosa ya sería el cleptómano decimonónico, ¿no? Que sí que es algo como más interno de la persona, una condición, una enfermedad. Entonces, claro, no había esta noción de el homosexual como algo a curar, a reformar, sino que se le castigaba para purgar ese pecado. ¿Y qué papel jugaba esta condena ya no solo en el plano religioso, sino también en el político, para la corona? Pues como ha dicho Miquel, este era un tema que tocaba de cerca a la corona, ¿no? Y Felipe II y antes los reyes católicos habían sacado varias pragmáticas para castigar a los sodomitas y facilitar su castigo. Y yo creo que esto tiene mucho que ver también con el propio contexto, ¿no?, de la España del siglo XVI, en el que la Iglesia Católica está en crisis, ¿no?, con todo el tema de la reforma protestante. Entonces, defender la ortodoxia de la Iglesia Católica, ¿no?, del catolicismo, es también una forma de defender a la corona española. Y esto atañe también a un modelo de sexualidad en el que, claro, el sodomita era el otro, a castigar. Y en este sentido, también se habla mucho, ¿no? Hay una investigadora que se llama Irene Silverblatt, que habla del papel de state making, ¿no?, de hacer Estado por parte de instituciones como la Inquisición al perseguir este tipo de crímenes, que lo que hacen es un poco homogeneizar, ¿no?, la sociedad y crear como sujetos de Estado de esta corona española. Y luego también otro aspecto en el que se ve esta influencia en la política es en las acusaciones, ¿no? Llega un punto en el que las acusaciones por sodomía también eran usadas como un arma política contra los rivales. ¿Y hay algún caso concreto que te haya impactado particularmente estudiando las fuentes, o en Guam o en general? Pues yo diría que los más trágicos, ¿no?, por desgracia. Por ejemplo, en Guam, el caso de un soldado español que en 1636 es agarrotado, ¿no?, estrangulado hasta la muerte por sodomita. O, por ejemplo, el de 6 niñas que el gobernador de la isla ya en el siglo XVIII mantenía en su palacio encerradas y de las que abusaba y luego además las cazaba a la fuerza con sus soldados, ¿no? Y así en general, en Valencia, por ejemplo, me ha gustado mucho un libro de Rafael Carrasco sobre la Inquisición, en el que habla de los sodomitas y lo que me impactó fue como la cantidad de sodomitas y lo organizados que estaban, ¿no?, las redes que tejían. Él habla de los oficios, por ejemplo, y hay desde nobles a vagabundos, médicos, sacerdotes, esclavos, soldados, niños, ancianos, ¿no? Y me llamó la atención, ¿no?, como que fuese algo tan público, tan organizado, cuando yo creía que era más un delito como mucho más íntimo. Había un colectivo ya LGTBI. Bueno, Enrique Moral de Eusebio, suerte con esa tesis sobre las violencias sexuales en el periodo colonial en Guam. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Así que el resultado, tanto en las colonias como en la metrópoli, era la organización en familias patriarcales y monógamas, donde el hombre manda, la mujer obedece y sirve para generar un heredero y una prole. Exacto. Es por eso que no debería extrañarnos que es en este momento cuando empezamos a ver nuevas formas de codificar estas desviaciones, como ya nos ha dicho Enrique, como infecciones o enfermedades a extirpar. O que pudiese estar visto como una herejía y por tanto ser juzgado también por tribunales eclesiásticos. Claro, es ahora cuando nacen conceptos y términos como el bujarra o el marica, categorías para condenar ya no solo el acto, sino también un poco a la persona, creando en ocasiones un verdadero pánico social. ¡Que vienen los queers! Que para muchos sigue. Sí, la verdad es que sí. Fray Pedro de León en el siglo XVI instaba, por ejemplo, a que los hombres, aunque debían pasar tiempo juntos, porque las mujeres pues hay que protegerlas, no debían tocarse, porque los sodomitas se reconocían por el tacto.
En realidad, investigar esta época es un bajón, la verdad. Porque la mayor parte de documentos, como ya ha dicho Enrique, los que conocemos historias de gente que desafiaba estos modelos impuestos y los conocemos porque, pues a través de sentencias. Es decir, porque sufrieron la condena y a veces el fuego. Y ahí, además, cada uno estaría intentando defenderse ante el tribunal diciendo que había sido engañado. Claro, a veces, aunque también encontramos historias que, si bien acaban mal, nos hablan de que existían espacios más o menos seguros, al margen, y un reverso a la historia más conocida que merece la pena dar a conocer. ¿Por ejemplo? Bueno, pues pongámonos en situación. Tenemos el caso de Machuco el Negro, un hombre que vivía en Sevilla hacia final del siglo XVI y que, aunque no fue acusado de sodomía él mismo, sí fue condenado por ser facilitador de estas relaciones. ¿A modo de Celestina? Sí, él era conocido precisamente porque se debía conocer a toda la red gay de Sevilla. Y en una época en la que no se podía ser abiertamente nada, Machuco encontraba la forma de presentar a jóvenes unos con otros y que se conocieran entre ellos. Era el Grindr de Sevilla. Hombre, mejor incluso que el Grindr, el Tinder y el Mythic juntos. Exacto. Machuco actuaba a medio camino entre proxeneta y alcahuete, llegando incluso a celebrar entre sus clientes una especie de matrimonio uniendo las manos de los amantes que querían unirse en algo más duradero. Aunque si conocemos esta historia es porque se descubrió el pastel, claro. Efectivamente. Machuco fue condenado a la pira junto con 2 jóvenes a los que tuvo que unir las manos antes de ser quemados frente a toda la ciudad de Sevilla para dejar claro cuáles eran los peligros de atentar contra el orden social. ¡Qué barbaridad! ¿Y todos acababan en la hoguera de forma tan pública? Cuando había esas condenas, sí, se quería hacer un ejemplo de ello, pero en los siguientes siglos no habría tantos juicios por sodomía como cabría esperar, en gran parte porque la sentencia era tan grande y hacían falta pocas pruebas. Claro, entonces estaba el peligro de denunciar a alguien y que la denuncia pudiese volverse contra ti. Claro, en plan, si tú sabes que soy sodomita, ¿cómo lo sabes? ¿Eh? ¿Dónde has estado tú? De hecho... No, es que tengo un amigo que... me han dicho... Ya, un amigo. De hecho, la mayor parte de casos que encontramos ya en los siglos XVII y XVIII suelen salir a la luz por circunstancias más extraordinarias o imprevistas. Imagino que habría acusaciones de todo tipo. Y así surge otra etiqueta, la del discreto. Este miedo a la persecución también reguló que muchos se autoimpusiesen cumplir con todos los criterios del hombre español perfecto, asumiendo una fachada de virilidad absoluta. Muy español y mucho español. ¡Hombre! Con las incoherencias que eso supone. Claro, es lo que pasa cuando se regulan los deseos de la gente a base de imposiciones. Aún hoy vemos efectos de esto, el gay discreto, el eterno conflicto entre yo soy gay, pero sin mariconadas. ¡Paloca tú, calva! Como dijo uno que yo conozco, hombre, gay. La relación a menudo conflictiva entre la masculinidad y la sexualidad, vaya. Sí, ahora bien, aunque vemos una tendencia más o menos general, tiene que quedar claro que no es que se inventase la homofobia en la Edad Moderna. Simplemente se intensificó cómo se regulaba. Exacto, y en las colonias, de hecho, cronistas como Fernández de Oviedo añadían la sodomía a las razones por las que los indígenas debían ser dominados y convertidos al catolicismo. Estas cosas que celebrábamos ayer. Integrados, claro, ahora ya en pautas socialmente aceptables. Es decir, que iba asociado inevitablemente a todos estos cambios culturales y económicos, a una nueva forma, de ordenar la sociedad. Exacto, y aunque todo esto forma parte del mismo proceso histórico, no tenemos que reducirlo todo a un mismo modelo. Tanto los ideales de masculinidad como las formas de entender estas desviaciones se adaptaban al contexto en el que les tocase estar. Como una afrenta a Dios o al orden natural, como una enfermedad traída por extranjeros. Exacto, o sobre todo en las colonias como una señal de barbarie o afeminamiento que había que civilizar. A lo largo de la Edad Moderna, estos sistemas se extendieron para controlar e impedir modos alternativos de organización o de cuerpos y deseos diversos para asegurarse que se integraban en unos patrones concretos, para que se casasen y, como ya hemos dicho, produjesen. Patrones que estaban imponiéndose para garantizar unos modos de vida familiar destinados a la producción, ya lo hemos dicho. Sí, en este caso de prole, porque como estaba quedando el régimen de propiedad común, tampoco es que los hijos fuesen a quedar como grandes herederos o grandes tenedores, que se dice ahora. Sí, pero había que tener hijos que fuesen súbditos para mayor gloria del imperio. Obviamente, este debía ser el lema en la época. La tierra para el poderoso, la mujer en la cocina y el marica a casarse y aguantarse. Bueno, buena forma de resumir el programa. Brujas y maricones, todos juntos, hombre. A montones. Ganas de volverte a escuchar el mes que viene. Hasta entonces. Adiós. Cuídate. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.